Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar a la concejal por el partido de la Victoria Unidad Ciudadana, Ligüe Figueroa. Vamos a charlar con ella cómo está el presupuesto municipal, cómo está la perspectiva también política en la ciudad de Salta. También vamos a charlar con ella cuál es su visión para el próximo año que se vienen las elecciones de gobernador. Ella también ha presentado una serie de proyectos, por ejemplo, el proyecto, una ordenanza que genera un centro de asistencia a los adultos mayores. Vamos a charlar ese tema también con ella. Bienvenida, concejal, gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primera vez, así que acá estamos, ¿no? Vamos a charlar estos temas. Hoy está el tema del presupuesto municipal, está en discusión. Hay una fuerte crítica de los sectores de la oposición a Gustavo Sáenz por el tema de la suba de la unidad tributaria. ¿Cómo está compuesto el presupuesto? Bien, primero lo que puntualmente pude hablar con el secretario de Hacienda, Pablo Gaufín, en la segunda reunión que tuvimos, justamente ya habiendo hablado varios concejales y manifestado específicamente en el presupuesto el tema de los programas que son de incidencia directa hacia el vecino. Ahí sí tenemos programas que están dirigidos a violencia de género, a adultos mayores, a deportistas, escuelas de box. Bueno, todos estos programas municipales, digamos, que se van a ejecutar en 2019, lo que planteamos era, el primer punto, el bajo presupuesto, ¿no?, que se ha dado para este ítem de programas. Porque también nosotros los concejales terminamos discutiendo eso, porque todas estas temáticas sociales se han discutido en todo el año en el Consejo Deliberante, y justamente vimos que en el presupuesto no estaba reflejada esas discusiones que tuvieron que ver con la demanda de los salteños durante todo el año. Ha sido un presupuesto bastante bajo de todos estos programas. Como te digo, son de vital importancia, ¿no? Adultos mayores, violencia de género. En cuanto a la contención social del vecino en la ciudad de Salta. Así es. Y hay programas que son muy buenos, por ejemplo, el programa ese que lo hacen a los chicos practicar boxeo en las diferentes escuelas municipales de box. Eso contiene a los chicos en las barriadas populares de Salta. Claro, ante, digamos, la situación de crisis es más, o sea, esto es una de las cuestiones que se debaten y se discuten en el Consejo Deliberante, cómo la municipalidad va a devolver, ¿no?, un servicio a la comunidad en esta administración. Bueno, el presupuesto era de 170 millones para el año 2019. Yo lo que hice fue comparar, porque uno tiene en la hoja números, la verdad es esa. Lo que hice fue comparar con el ítem de publicidad y propaganda, que el ítem para la ejecución 2019 tiene 118 millones. Es decir, que todos estos programas que nos parecen fundamentales para la contención de mujeres, adultos mayores y jóvenes, está casi en igual, es un número similar al de publicidad y propaganda. Es decir, que la discusión que se dio en el Consejo Deliberante es cuál es el criterio que está realizando la municipalidad a la hora de destinar los fondos públicos. Y esto fue una de las grandes críticas, porque justamente entendemos de que tiene que haber derecho a la información, de que es necesario que el gobierno comunique las acciones, las medidas, estas campañas. Sin embargo, nos parecía que estaba totalmente desfasado con otras prioridades que nos parecían mucho más importantes. Y más en momentos de crisis, a donde ese tipo de programas tienen un fuerte impacto en el vecino. Presentaste un proyecto por el tema de la contención a los adultos mayores que estuvo vinculado al suceso que es conocido del geriátrico a donde lo maltrataban a los mayores. Así es. Algo que tiene que regular y controlar el municipio. ¿Cómo está la situación en este momento? La verdad que hay poca seriedad, ¿no?, a la hora de tratar estos temas, porque justamente yo le manifesté, incluso te digo, en año 2016 presenté este proyecto. Creo que uno no necesita ser concejal para saber que los adultos mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad constante cuando son cuidados, ¿no?, por terceros. La verdad que uno no tiene una seguridad, una certeza de que están siendo bien cuidados, sobre todo de que ellos no pueden defenderse. Cuando ingresé como concejal pensé justamente en esta situación
y presenté el proyecto. El proyecto es Consejo Municipal de Adultos Mayores. La idea era poder sentar a los diferentes lugares donde hay ancianos, sobre todo en estos geriátricos y demás, y poder tener esta comunicación fluida de parte de los adultos mayores que puedan expresar las demandas en estos espacios, y nosotros como municipalidad, provincia, ANSES, PAMI, todos los organismos nacionales, provinciales y municipales puedan dar respuesta. Esta fue la idea del proyecto. Imagínense que en 2016 presenté el proyecto y recién se aprobó este año, 2018. Cuando estábamos en las discusiones, obviamente, manifesté esto de que necesitábamos tener especial atención sobre aquellos adultos mayores que estaban en estos lugares geriátricos y demás. No se escuchó, digamos, la demanda, esa es la realidad. Y cuando obviamente explotó esta situación en los medios de comunicación, obviamente me pronuncié porque no ha sido un tema que no ha sido tratado en el Consejo Deliberante. En estos últimos años, durante la intendencia de Gustavo Sáenz. Así es. Además del hecho de... Creo que acá sí tiene una responsabilidad directa la municipalidad porque es la que habilita los geriátricos. Y no es cuestión de habilitar un lugar y nunca más hacer un control, ¿no? Y yo creo que el control no debe ser tan solo, bueno, tiene una emergencia de salida o tiene el matafuego, sino que debe haber también un control en cuanto a la situación, ¿no?, de precariedad o la situación, está a la vista incluso. Los servicios que brindan, por lo que supuestamente cobran y qué es lo que verdaderamente ofrecen, ¿no? Hemos visto, físicamente era notable que esas personas estaban en una situación de desnutrición, es a la vista, ¿no? No creo que cualquier inspector que haya ingresado al lugar tal vez notar la situación en la que se encontraban, porque lo hicieron las cámaras y lo pudimos ver todo, ¿no? La situación en la cual los abuelos estaban golpeados con moretones y también totalmente desnutridos. Entonces, bueno, sí reclamé después, obviamente, de la situación, y lo que no he visto, y eso me ha molestado muchísimo, ha sido que en este ítem donde están todos los programas, y este es un programa, el Consejo Municipal, no se encontraba tampoco contemplado. Es decir, que hemos creado la ordenanza en este año, no se ha promulgado todavía y no se encuentra actualmente en el presupuesto. Algo que sería muy bueno para los adultos mayores de la ciudad. Así es, sería una política pública efectiva y que podría ayudar a solucionar este tema de vulneración que tienen. Volviendo al tema del presupuesto, los porcentajes en cuanto a la recaudación, justamente, lo que recauda la municipalidad en cuanto a lo que usa en obras públicas, ¿cómo está la situación? Bueno, lo que expresan los funcionarios es de que no hay fondos provinciales o municipales que puedan permitir grandes inversiones en obra pública, y que las obras que se están viendo, sobre todo de magnitud, son con fondos nacionales. Es decir, que hoy en día el presupuesto municipal y la obra pública está, sobre todo, está, digamos, sustentado en cuanto a los aportes que le da el gobierno del PRO a Gustavo Sáenz. Así es. Yo creo que esto nos deja a nosotros un tema a plantear con profundidad, que es cómo nosotros hacemos un gobierno municipal y un Estado municipal sustentable. Yo creo que ha sido una de las cosas que no se ha discutido jamás, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón... Y ahí en cuanto, recién hablábamos de que subieron la unidad tributaria un 120%, algo que puede ser crítico en cuanto a cómo se la subió, pero realmente estaba muy baja. Pero ahora cuando la política discute estas cosas, de dónde vienen los fondos, en cuanto se le puede poner calidad institucional también a las gestiones, pero si no es siempre la dependencia de... Así y es. También es lo que le pasa a las provincias con la nación, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, por ahí es que yo siempre digo que a la crítica, cuando uno es oposición, hay que tener también cuidado de que después te toque ese oficialismo, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los grandes horizontes por lo cual cualquier intendente debería transitar es el hecho de hacer un municipio autosustentable. Y en esto también que el municipio no
¿Qué significa también esto, no? Primero, de que el municipio no se remita solo a alumbrado, limpieza y demás, porque justamente debería intervenir e interferir en también la generación, ¿no? de cierta, o el fomento de actividades económicas que vuelvan, ¿no? esos recursos también al Estado. Es decir, yo no he visto esto, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Salta en sí misma es un lugar, digamos, de gran movimiento económico gracias al turismo, y esto no lo ha sabido aprovechar, por ejemplo, el municipio, ¿no? De qué manera hacer que esta actividad económica también le repercuta sí, totalmente, en los recursos que cuenta la municipalidad. Esto, bueno, como te digo, no lo he visto, ¿no? Ni en esta gestión ni en las anteriores. Creo que es un horizonte, porque si no, como bien decías, vamos a estar dependiendo siempre, ¿no? de los recursos provinciales o nacionales, de si el presidente tiene una relación o no directa o cercana al intendente, y esto nos deja a todos los salteños presos de esa situación, ¿no? Y que incluso es política, sobre todo. Ahí, en cuanto a ese argumento que recién decíamos, sí. Por ahí quienes son partidarios del kirchnerismo pueden quedar un poco ofuscados, porque la verdad que a la capital no se le dio nada en los últimos 15 años, y en esta intendencia de Gustavo Sáenz, por su pertenencia al PRO, la verdad que ha conseguido muchos recursos. Yo creo que... Como kirchnerista, diríamos, sí. que lo sos, ¿cómo ves ese...? Yo la verdad que veo que también han estado ejecutando estos recursos que han ingresado no de una buena manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de grandes obras en la ciudad estos últimos tiempos, ha sido poner luminarias LED tal vez en lugares más céntricos de la ciudad. También, obviamente, el Paseo de la Fe, que se ha hecho una y mil veces, que ha perjudicado al tránsito de la ciudad. Y en esto quiero hacer un énfasis en también cómo es la forma de ver, ¿no? de cómo se reparten los recursos. Yo lo que he visto ha sido el acrecimiento de una desigualdad. Discrecionalidad se le da a quien se le quiere dar, no a quien se corresponde. Y se ha profundizado la desigualdad en la ciudad de Salta, porque hemos visto lugares residenciales y céntricos muy bien alumbrados, donde se ha concentrado la obra pública también, y los barrios están cada vez peor, ¿no? ¿Y cómo la situación social también en los barrios de la ciudad? Y la verdad que es terrible, porque hemos visto de que de pronto no tan solo la economía, ¿no? familiar, que va en detrimento, sino también de que aquellas instituciones del Estado, sobre todo, que van, digamos, albergando a todos los ciudadanos de los barrios, los vecinos, también están, ¿no? en decadencia por este ajuste. Que estamos hablando de la escuela pública, de las salitas de salud, de los hospitales, también de los hospitales públicos que tenemos. Entonces, incluso médicos, ¿no? Médicos, trabajadores que están en constante huelga, y yo creo que ha sido, si bien, ¿qué podemos decir de este gobierno municipal? Sí, el Paseo de la Fe, se arreglaron calles en el centro, pero ¿qué más? La verdad que es difícil, ¿no? Como terminar una gestión con una victoria, porque todo lo económico y lo social ha ido decayendo, y esto... Producto del gobierno que está mandando los fondos, impacto, ¿no? a esas obras que se hicieron, cosa que... Eso es como bastante paradójico, y yo en este sentido sostengo, ¿no? que un buen gobierno trataría de esta brecha entre pudientes y humildes, tratar de poder equipararlo un poco y generar condiciones dignas de todo, de vivienda, de tránsito y demás para todos, ¿no? Eso es una de las discusiones, ¿no? Porque acá en política lo que hacemos es discutir hacia dónde van los recursos del Estado. Y aquí en el municipio han ingresado millones y millones. El tema es dónde se ha concentrado, y eso está a la vista de todos los salteños. Claro. Más allá de que se han hecho obras, ¿no? ¿Cuál es la situación para la próxima sección del Consejo Deliberante, donde se va a tratar justamente el presupuesto?
Y yo creo que obviamente vamos a aprobar todos los proyectos como cuerpo, porque hay una gran mayoría oficialista, hay una alianza implícita, ¿no?, entre los legisladores que responden al ortubeicismo y también al olmedismo, ¿no? Hay 2 concejales del espacio político de Olmedo, y están, bueno, los de Gustavo Sáenz y el PRO, que son una mayoría absoluta. Entonces, bueno, se va a aprobar estos proyectos. Yo ya había adelantado mi voto en contra por estas cuestiones que estoy planteando, ¿no? La verdad que en los presupuestos se habla de incrementos en muchos ítems y demás, pero creo que a la hora de distribuir esos recursos públicos se lo hace de manera desigual, y esta sí es una discusión de fondo que no se da, obviamente, ¿no? Creo que por ahí uno se marea con los números, pero cuando uno tiene que ver la realidad efectiva de los salteños, ve que son las grandes mayorías que no se han visto beneficiados por ni el gobierno municipal ni el nacional estos últimos 4 años. Se viene el 2019, ¿cómo está la situación política del Frente Ciudadano para la Victoria? Bueno, nosotros tenemos un referente que es Sergio Soleavi, que además de ser nuestro referente político es nuestro candidato a gobernador. Lo que siempre destacamos, ¿no?, y esto es bueno saberlo porque, bueno, los capitalismos muchas veces tal vez del interior desconocemos, pero Sergio ha tenido una excelente gestión en Tartagal, y creo que lo que estamos planteando, y te planteé en este programa, tiene que ver con eso también, ¿no? Cómo hacemos que las personas desempleadas y que tal vez nunca ven la llegada del Estado, o si la ven es un Estado muy, muy básico, tal vez con una salita cercana y cosas así. Por ejemplo, lo vemos en Sergio, de que él, siendo intendente de Tartagal, y esto es para destacarlo, aquellas personas, por ejemplo, que se encontraban cortando la ruta y que se ha dicho que era capital del piquete también, ¿no?, y ha sido uno de los grandes puntos más conflictivos del país, incluso no de Salta, ha podido incorporar a esas personas piqueteras al mercado laboral, con cooperativas. Yo creo que ha sido un gran dirigente que ha resuelto conflictos sociales, que son los que tenemos hoy en día, ¿no?, que hemos vuelto tal vez a esa situación de muchas personas desempleadas, y que creo que él es la persona adecuada e indicada para estar en el Ejecutivo Provincial y cambiar esta situación, ¿no? Cambiar la mirada de cuáles son las prioridades que tiene que tener el Estado cuando está en crisis, fundamentalmente la economía. Y salir de la crisis, ¿no? Eso es fundamental, porque como vos decías, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Del otro lado, si bien es visible, lo estamos sintiendo todo con respecto a la inflación, a los impuestazos, a todo, ¿cómo nosotros salimos de la crisis? Bueno, nosotros tenemos uno de nuestros mejores dirigentes que ha podido en Tartagal salir de una crisis económica y poder estabilizarla como municipio. También queremos que eso se replique en la provincia de Salta. Eso es lo que queremos como espacio. Tenemos el dirigente adecuado y obviamente yo sí espero, soy joven y espero ver una ciudad de Salta en la que, como te digo, los vecinos puedan vivir más dignamente. Hacíamos referencia a la situación política y diremos la situación social también. En la ciudad de Salta, ¿qué dirigente tiene el kirchnerismo? Que es uno de los grandes déficits que tiene el kirchnerismo, la ciudad de Salta, justamente. Sí. ¿Qué dirigente tienen encaminado supuestamente hacia la intendencia? Bien, hacia la intendencia yo creo que estamos en condiciones, conocemos la ciudad. Bueno, dirigentes de capital tenemos a Isabel de Vita, estamos los 3 concejales y también hay otros dirigentes, obviamente. Lo que sí, y esto quiero aclararlo, nosotros no creemos que solos como Unidad Ciudadana vamos a poder tal vez ocupar todos los espacios o cerrarnos en nuestro lugar, sino más bien la idea es armar un frente en lo cual van a estar en discusión. Lo que no está en discusión es la gobernación, ¿no?, de Sergio Leavi. De ahí para abajo sí está todavía en discusión el resto de los cargos electivos, ya sean legislativos o ejecutivos,
y tiene que ver también con la conformación más plural, ¿no?, de un frente en el cual también van a estar otras fuerzas involucradas. Entonces, hasta ahora creo que es adelantarnos, por ahí pensar, ¿no?, en un intendente. Lo que sí queremos es dar a conocer acá en Salta Capital la figura de Sergio, porque, como te digo, nos parece que tiene muchísimo para mostrar, para ofrecer, y justamente es uno de los mejores candidatos que tenemos también, ¿no?, en estos últimos años, y que tiene una real posibilidad, ¿no?, de ser gobernador. Yo creo que los salteños, y esto porque lo veo en las calles, en los comentarios en las redes, lo he podido palpar, no están conformes con el espacio Cambiemos. Específicamente en nuestra provincia no hay un apoyo, ¿no?, a este espacio. Entonces creo que nosotros tenemos que mostrar esa posibilidad superadora, esa opción también, y creo que esa la encara obviamente el Oso. El Oso viene a hacer una muy buena elección como candidato a diputado nacional, en otro contexto político, con otro contexto económico. Se vislumbra como un buen candidato. Diste una definición política, hay que hacer un frente mucho más amplio. Lo único que no se negocia es la candidatura del Oso. Así es. Te hacía la pregunta justamente el intendente, porque ya hay como 10 o 15 candidatos a intendente por espacio, más o menos, ¿no? Sí, entonces, sí. El frente que más déficit tiene en cuanto a la capital es el Frente Ciudadano para la Victoria. Y es el único que todavía no ha logrado instalar un nombre en la capital. ¿A qué se debe esa situación también? Por eso es una crisis de conducción política, ¿no? Yo creo que primero es tal vez hablar yo te digo también, hace 3 años que estoy en este espacio, siempre milité como juventud, y hacer una revisión de por qué creo que me excede, porque yo hace poco que estoy incluso en política, ¿no? Pero sí, yo creo que más bien hay un espacio también, ¿no?, como muy fuerte y conservador en Salta Capital, que creo que los candidatos muchas veces no representamos. De todas maneras, hay obviamente un espacio progresista también en la ciudad de Salta. Yo creo que hay un espacio mayoritario que se ve identificado, ¿no?, por tal vez candidatos más conservadores. Este espacio del kirchnerismo, del Frente para la Victoria y ahora de Unidad Ciudadana, siempre se muestra y es progresivo. Yo creo que nos hace, el gran desafío es pasar esa barrera del electorado y poder mostrar una opción superadora, ¿no? Y esto en la capital, trabajarlo obviamente. En el interior, donde la gente tiene problemas muy serios, ¿no?, y lo sé porque también he vivido en mi infancia en el interior, conozco, la verdad que vi que la gente es muy aguerrida, que cuando ve, ¿no?, un candidato, un dirigente que defiende sus derechos, lo apoya incondicionalmente. Creo que el salteño capitalino es más exigente y no tiene esta cuestión de casarse, ¿no?, de casarse con un candidato. Lo hemos visto también incluso con la elección del Partido Obrero, ¿no?, que el capitalino le ha dado todos los votos, las opciones, todos los cargos electivos, y en la otra elección que le siguió, no. Yo creo que el electorado capitalino es muchísimo más difícil, ¿no?, es complicado así, me parece que es más exigente, y bueno, eso requiere de nosotros también, ¿no?, ponernos a la altura. Como dirigentes políticos. Así es, y esta yo creo que es una oportunidad histórica y única para poder llevar este proyecto político hacia todos los salteños. Nos vamos a concentrar en campaña en Capital, y debo decir con mucho orgullo que a pesar de que no somos muy conocidos los dirigentes, incluso hablo de los concejales, también en esto hago mención específicamente, por ejemplo, a Claudia Serrano, que es su primer mandato como concejal. A pesar de no ser muy conocidos y tal vez en los medios y demás, tenemos muchísimas convicciones, hay una fuerza que vino a renovar, también hay dirigentes nuevos, tal vez por eso también no son conocidos. En estos últimos años y con la derrota del kirchnerismo ha habido también un recambio
se han integrado personas nuevas y en esas me incluyo en la política. Yo creo que todo este proceso de la derrota del kirchnerismo y esta crisis a nosotros nos ha servido también para mejorar como dirigentes y espero que eso lo pueda notar la gente también, ¿no? Al fin de nuestros mandatos. Ligüe, te agradezco tu visita, interesante la charla. Se viene la próxima sesión del Consejo Deliberante y bueno, sabremos cuál es la situación del presupuesto, si se aprueba o no. Y con qué cambios, ¿no? Que es lo importante, que espero que el oficialismo, a pesar de tener los números, pueda hacer oído a esas demandas que estamos planteando los concejales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias también.